Buenas tardes a todas y todas. Un saludo especial desde donde sea que se encuentran sintonizando o viendo este video, que es ya el séptimo, si no me equivoco, video de este curso que estamos haciendo sobre la lectura guiada del libro Eclipse de Dios del filósofo judío Martin Buber. Antes que nada, quisiera saludarles muy cariñosamente y respetuosamente donde sea que se encuentren. Esperamos que la situación de la pandemia pues, los esté tratando de la mejor manera posible. Sabemos que no hay, digamos, un modo que sea gratificante para nadie, sino que estamos en una situación nacional y mundialmente bastante delicada. Y quizás en estos contextos en los que estamos viviendo, términos como el eclipse de Dios, es decir, un ocultamiento de Dios a nivel global, cobran muchísimo sentido, ¿no? He visto en redes sociales cada vez más estas preguntas, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿No? He visto inclusive pues sí, videos y opiniones de distintas índoles, quienes consideran esto como un castigo divino, lo cual en lo personal lo considero una locura total. El Dios del amor nunca castiga. También pues hay quienes lo ven o lo interpretan como una posibilidad para el encuentro con el otro, con la otra, independientemente de cuál sea su interpretación. Sin duda, por lo menos esa es mi postura, Dios está inserto y atravesando toda su experiencia al lado de nosotras y al lado de nosotros. Entonces, pues, como les decía, antes que nada saludarles y también siéntanse libres de utilizar este espacio, el grupo de WhatsApp para externar si tienen algún tipo de dificultad, si tienen algún tipo meramente de cuestión que ustedes quieran exponer y quieran ser escuchadas, escuchados. Bienvenido y bienvenida a cualquier cosa, aunque no sea necesariamente del curso. Si quieren utilizar ese espacio como un espacio de escucha activa, es muy, muy importante en estos momentos aprovechar todos estos medios. Y sería bastante incongruente e incoherente que utilizáramos este espacio únicamente para hablar así de cosas académicas y teóricas y que no agarremos el toro por los cuernos y veamos la situación que nos está atravesando. Entonces, repito, espero que todos y todas estén bien y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Si quieren meramente externar algo. De todas maneras, estaremos también compartiendo algunos materiales que si les sirven, pues podrán utilizarlos como meditaciones o algunos escritos. Y si no les interesa o creen que eso no, pues no es para ustedes, simplemente ignórenlo, ¿no? Y enfóquense únicamente a la cuestión de nuestro curso. Bueno, entonces ya retomando, ya vamos a entrar ahora en el capítulo quinto. El capítulo quinto, perdónenme, es el capítulo sexto. Estaba en el capítulo quinto porque hicieron ustedes una pregunta sobre el capítulo anterior, pero ya el día de hoy vamos a entrar en el capítulo sexto titulado Religión y Ética. Estamos ya en la recta final del libro, los capítulos más densos y los capítulos más también extensos a nivel digamos, de número de páginas, ya los estamos dejando atrás y entonces vienen capítulos igual quizás de filosóficos y profundos, pero más cortos sobre todo. Entonces quisiera retomar algunos de los comentarios y preguntas que ustedes hacen en el grupo de WhatsApp. De nuevo, les agradecemos profundamente que se tomen el tiempo para comentar, para hacer las preguntas. Invitamos a todas y todos a que lo sigan haciendo, ¿no? Sigan sus comentarios, sigan sus dudas, sus preguntas. Y bueno, la primera pregunta la hace Fabiola. Muchísimas gracias por tu pregunta y es la primera, una cuestión de comprensión del texto. Nos pregunta a qué se refiere Buber con el capítulo anterior titulado La religión y el pensamiento moderno. En la primera página dice textualmente, mi tema será el pensamiento moderno solo en la medida en que se empeña en pronunciar un veredicto sobre si es posible o en qué condiciones o dentro de qué límites se puede adjudicar a la religión el carácter de realidad humana viva. Nos pregunta Fabiola,
pues, ¿qué se refiere justamente, digamos, estas ideas de Buber? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, como es el resto del capítulo, aquí lo que se está planteando Buber es eh, preguntarse si o en qué medida el pensamiento moderno, pues lo que quiere hacer es discutir con el pensamiento moderno sobre si este pensamiento debería o no debería, o en qué medida lo hace, lanzar juicios de valor sobre el hecho religioso. Si ustedes se acuerdan, justo en este capítulo quinto, en el capítulo de la sesión pasada, lo que está pasando es que Buber va a dialogar básicamente con tres autores, ¿se acuerdan? Sartre, Heidegger y Jung. Y va a decir que estos pensadores, desde otros ámbitos del pensamiento, como es el existencialismo, la filosofía y el psicoanálisis de Jung, eh, van a juzgar, digamos, van a hacer juicios sobre la condición de religiosa en tanto que realidad humana viva. Acuérdense que Sartre va a decir que en realidad más bien hay que apostar por un existencialismo ateo, porque en realidad Dios ha muerto y se ha callado. Heidegger va a decir que aunque Dios está muerto, puede ser que retornen los dioses, y Jung va a entender desde su psicología a Dios como una realidad del fondo del alma. Entonces, todos estos pensamientos están lanzando juicios sobre, sobre la religión, sobre la experiencia religiosa y sobre Dios mismo. Entonces, cuando Buber dice adjudicar a la religión el carácter de realidad viva, algunos, digamos como Jung, la van a negar, como Heidegger van a decir que sí, pero todos y cada uno de ellos desde ámbitos de pensamiento que no son la experiencia religiosa como tal, sino que son o la psicología o el existencialismo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, Fabiola, este párrafo es que Buber se está preguntando sobre cómo estos pensamientos modernos están juzgando la realidad filosófica, perdón, la realidad religiosa, y diciendo si sí o si no es una realidad viva. Lo que está denunciando Buber es que estos pensamientos, sobre todo el de Jung, no deberían de hacer estos juicios porque está fuera de su campo de estudio, ¿no? O sea, algo, digamos, trayendo a colación la experiencia actual, es como estas fake news o estas recomendaciones que está haciendo gente que no tiene ninguna preparación en los ámbitos médicos o en los ámbitos de la salud, y ya te está diciendo cómo curarte o cómo hacer todo, y realmente no tiene ningún tipo de preparación, está juzgando desde otro ámbito una realidad que es del ámbito de la salud, ¿no? Y así es, digamos, lo que está criticando Buber. Estos pensadores modernos están juzgando sobre las condiciones de posibilidad o sobre la realidad o verdad o falsedad de la experiencia religiosa y diciendo si sí o si no es una realidad humano viva, pero desde otros campos del conocimiento. Entonces, eso para responder a tu primera pregunta, Fabiola. Después, la misma Fabiola pues nos comenta pues que tantos Buber, Sartre, Heidegger, Jung son personas, ¿no? Y están emitiendo juicios de su experiencia personal, muy cierto, pero inmiscuidos o entramados, atravesados desde una escuela filosófica concreta, ¿no? Y finalmente la propia Fabiola nos dice que si se puede hablar como en términos de Buber, si esta muerte de Dios de la que habla Sartre es más bien el yo eso, y el yo tú de Buber, de cierta manera, estaría como hablando, sí, del silencio de Dios, pero de un silencio de Dios distinto. Es cierto, digamos que lo que está diciendo Buber es que desde Sartre, el silencio de Dios es meramente un silencio ateo, un silencio que más bien predica justamente la muerte de Dios, pero que no toma en cuenta que históricamente el Dios judío, el Dios cristiano también, es un Dios que se oculta, que guarda silencio, que se manifiesta, pero que también se mantiene oculto. Y en toda la historia de la salvación, en toda la historia de Israel y del cristianismo y también del Islam, Dios es un Dios que se manifiesta, pero que también se oculta. O sea, toda manifestación divina es a cierto momento o de cierto sentido también un ocultarse de Dios. En ese sentido, entonces,
lo que va a decir Buber y va a criticar a Sartre es que Sartre no toma en cuenta eso y que pareciera que porque Dios se ha callado significa que no existe o que está muerto. Y dice Buber, no, en la historia de la salvación Dios constantemente está jugando entre estos dos polos de la manifestación y el ocultamiento y que hoy, dice Buber, pues estamos viviendo una cara más de este ocultamiento. Bueno, entonces, bueno, disculpen, también Magdala comenta y pues nos dice, ¿no? Justamente pues lo complicado que es la filosofía, dice como las matemáticas, que también son filosofía. Yo ahí comparto, Magda, la dificultad de, por ejemplo, en la prepa, matemáticas era mi coco, era lo que más sufría y más odiaba, y en cambio la filosofía era lo que a mí más me gustaba, ¿no? Entonces yo sí veo que son diferentes la filosofía y las matemáticas, pero bueno, ese es un tema para otro video y otro curso, ¿no? Agradecemos a Magdala y a Fabiola sus comentarios, invitamos a los demás a que también lo hagan. Sabemos que este es un curso bastante denso, el libro en sí mismo, como ya lo está diciendo la propia Fabiola y la propia Magdala, no es un libro de cuentos, es un libro bastante complicado, bastante denso, y hacemos lo posible para masticarlo y aquí platicarles un poquito de una manera un poco más llevadera. Sin embargo, es de hecho bastante difícil este libro y entonces pues estamos, digamos, como tratando de saborear algunas cosas que son importantes y aplaudo a todas y a todos los que están leyendo directamente el libro y les invito a que lo sigan haciendo para que ustedes puedan, digamos, profundizar muchísimo más. Ahora, ya en el capítulo sexto, Buber, que lo va a titular Religión y Ética, básicamente aquí, como en otros capítulos que veíamos que era la relación entre la religión y la filosofía, o la religión y el pensamiento moderno, ahora va a ser justamente la relación entre la religión y la ética. Sin embargo, no lo va a abordar meramente como unas conductas superficiales. Eso ya nos dice directamente Buber en el principio, sino que va a abordarlo como dos condiciones existenciales que implican al ser humano completo en su totalidad. Es decir, no está hablando meramente de lo ético como la moral y ciertos acuerdos sociales que puede ser que en algunos ámbitos de nuestra vida ni siquiera están presentes. Tampoco está hablando de la religión como algo heredado, como esas personas que viven la religión meramente porque van el domingo a misa y del resto de la semana se olvidan que existe tal cosa, sino que está hablando de la ética y de la religión como dos experiencias que están presentes en toda nuestra vida y en toda nuestra existencia y que las atraviesan. Y que todo lo que hacemos siempre está condimentado, por decirlo así, por la ética o por la religión. Entonces, dice que va a partir de allí. Va a partir primero, va a empezar a entender o explicar qué es lo ético y va a decir que es algo que es inherente a todas las personas y que tiene que ver básicamente con esta distinción entre el bien y el mal, pero de nuevo no en un sentido superficial, sino una cuestión mucho más profunda y radical, ¿no? Que tiene que ver con esta conciencia, o sea, no de las leyes heredadas de lo bueno y lo malo, sino de este uso de la conciencia ética, reflexiva, en donde las personas estamos constantemente reflexionando sobre nuestros actos y juzgando nuestro quehacer y el de otras personas y pudiendo averiguar cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino, dice el propio Buber, a través de nuestra reflexión ética. Después va a entender lo religioso o nos va a decir qué es lo religioso, como la relación humana con lo absoluto. Sin embargo, nos va a clarificar o nos va a hacer la aclaración Buber que por absoluto él va a entender la existencia de un ser que está más allá de mis poderes, que yo lo domino. Es decir, eh, va a criticar tanto la definición de absoluto como aquella de, o sea, va
y ya lo hemos estado viendo en los demás capítulos. Para Buber, la relación religiosa es aquella que se relaciona con aquel Dios, que es el Dios vivo, el yo-tú, en una relación interpersonal que acepta o tiene acceso a una realidad que es una realidad en sí misma totalmente otra y que no es mera proyección de mi ego. Por lo tanto, lo religioso para Buber no van a ser dos de las nociones que hoy están muy de moda de lo que es lo religioso o lo absoluto. Por ejemplo, uno sería esta noción de que el absoluto es el todo y que nosotros formamos parte del todo y que todo es lo mismo, ¿no? Y que al final somos una sola cosa, ¿no? Esto Buber lo va a negar rotundamente, esto no va a ser religioso, esto es pseudomística, esto es una especie de fusión con un absoluto que en realidad es una proyección del propio ego, según las categorías o el pensamiento de Buber. Entonces, con esto no se está refiriendo, o con el religioso, Buber no se está refiriendo a este tipo de nociones, pero tampoco va a estar, eh, déjenme, dice, por otra parte, no podemos hablar de lo religioso en el sentido estricto que aquí empleamos, donde no existe relación y donde no la puede haber. Es decir, cuando en realidad es una relación que es puramente el ego. En la primera relación, que no es religiosa, que es justamente esta relación donde todo se homogeneiza y todo se hace igual, entonces el absoluto es una especie de todo informe, pero tampoco hay relación religiosa en aquella relación donde sí hay Dios, pero ese Dios, y si es un Dios, digamos, que no es la función de todo, pero es un Dios que en realidad es el yo eso, en realidad es la proyección del propio ego, ¿no? Es un concepto que nosotros nos creamos de Dios. Entonces, en ninguna de estas dos tipos de relaciones va a ser relación religiosa, sino únicamente aquella en donde Dios es el Dios vivo, que se manifiesta, que tiene su propia lógica, que tiene su propia voluntad, por decirlo de esta manera, ¿no? Y que no obedece a las órdenes de mi proyección o de una especie de absoluto informe. Entonces dice Buber que habría que empezar desde aquí a comparar entonces las relaciones, similitudes y diferencias entre lo ético y lo religioso. Como les decía, lo va a considerar la totalidad de estas dos dimensiones, en tanto que atraviesan la totalidad del ser humano y no solamente uno de sus ámbitos. Eh, entonces aquí lo que va a estar, digamos, argumentando Buber, y esto a mí se me hace bastante interesante, es que no se trata, dice Buber, de un pleito entre la heteronomía y la autonomía. ¿Qué son estas cosas? Hetero significa externo o otro. Nomía, nomos, significa orden. Entonces, lo que aquí está diciendo Buber es que tratar de comparar lo religioso con lo ético no significa que lo religioso sea la norma heterónoma, es decir, aquellas reglas que me vienen impuestas desde afuera, versus o contra las reglas autónomas, que son esas reglas que vienen desde adentro y que podríamos pensar que se refieren a lo ético. Entonces, no hay que identificar religión con heteronomía y ética con autonomía. Digamos que Buber quiere superar esto porque dice la auténtica relación religiosa es aquella donde no hay distinción entre las leyes divinas y las leyes del corazón, ¿no? Porque la voluntad de Dios, y esto es lo que, por ejemplo, los místicos y místicas van a denominar como la unión de voluntades, que ya la voluntad divina es mi propia voluntad en el proceso religioso, y ya no hay una distinción. Entonces, el auténtico proceso religioso, aquel que es verdadero con el Dios verdadero, el Dios vivo, va a tener muy presente, o digamos, mejor dicho, va a diluir la diferencia
entre las leyes externas y las leyes internas, porque la voz de la conciencia es también la voz de Dios. Entonces ya no va a haber distinción de esto, y esto es algo muy interesante que nos plantea Buber. Después, básicamente lo que hace Buber durante el resto del capítulo es hablarnos de los dos momentos históricos o de los dos intentos históricos en donde la ética se intentó fundamentar con lo absoluto o apelando con lo absoluto. Estos dos ejemplos, o mediante la explicación de estos dos ejemplos, Buber nos quiere contar cuál es la relación entre la ética y la religión, porque nos está diciendo que en la historia humana ha habido dos intentos muy importantes y muy famosos para relacionar la ética con lo absoluto, con lo religioso. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Buber es que en dos momentos de la historia hubo dos intentos para fundamentar el bien y el mal en criterios divinos, en criterios trascendentales. Y entonces nos va a contar de estos dos esfuerzos y cómo cada uno fracasó por razones diferentes. Entonces, el primer intento va a ser el de la antigüedad oriental y griega. Este intento es aquel que quiere o que nos habla de un orden divino cósmico, y el bien y el mal son más bien una cuestión cósmica más que moral, y tiene que ver con qué tanto somos capaces de comprender el flujo universal y las leyes del universo, y qué tanto fluimos con esas leyes que están insertas en todo el universo, en el mundo, en la naturaleza, en el corazón de las personas. Los griegos y el mundo de la India, el mundo de China y el mundo de Japón, esto es lo que nos dice Buber, esto es muy, digamos, criticable, pero así estamos ahorita exponiendo a Buber. Buber dice que en estas culturas, griega, india, china, japonesa, se tiene una noción del bien y el mal más a nivel cósmico, en donde lo bueno y lo malo tienen más que ver con una noción de corte como energético o de armonía. Entonces, lo bueno sería aquello que fortalece la armonía cósmica, y lo malo sería aquello que la corrompe o que destruye la armonía cósmica. En ese sentido, estas nociones antiguas de lo bueno y lo malo intentaban fundamentar una moral, una ética social, diciendo que esto era bueno porque iba acorde con la armonía del universo, y esto otro era malo porque iba en contra de la armonía del universo. Entonces, no sé si me doy a entender cómo las normas sociales querían apoyarse o enchufarse en un absoluto, en este caso el orden cósmico, para fundamentarse, tener una razón de ser. Entonces te decían, como el orden cósmico es así, entonces tienes que actuar de determinada manera, no de otra, porque si actúas de otra manera estás yendo en contra del orden cósmico. Entonces, esto era como el primer intento de fundamentar la ética y la moral desde una experiencia del absoluto o lo religioso. Y sería un primer modo en cómo éstas se relacionan. Ahora, esto nos dice Buber, se vino abajo con los sofistas. Los sofistas son, para quien no sepan, un modo de pensamiento que llega a Grecia y que tiene varias generaciones. Los llamados filósofos presocráticos, en los que encontramos a Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y un montón de pensadores que están antes de Sócrates, del filósofo Sócrates, eran más de esta idea de lo cósmico, ¿no? Pitágoras, por ejemplo, el gran matemático. Y asumían que había un orden del universo y lo moral se tenía que ver con esto. Después van a venir los sofistas, que la primera generación son pensadores que vienen de Oriente, que vienen de la India, que vienen de Persia, y que van a llegar a Grecia y van a tener un pensamiento distinto y van a poner en cuestión todas estas cuestiones del orden universal. Después viene la segunda y tercera generación de sofistas, que ya son griegos
y contra los cuales va a reaccionar Sócrates y Platón, pero ahorita vamos hacia allá. Básicamente lo que decían los sofistas es que todo esto de apelar a un absoluto para fundamentar lo social y las leyes sociales era meramente un ejercicio que hacían los poderosos para sostener su propio poder y que era totalmente falso. Que en realidad las leyes morales eran totalmente arbitrarias, eran totalmente creación de las personas, del ser humano, y que no tenían nada que ver con un Dios o con un universo del cual estuvieran conectadas. Por eso el gran sofista Protágoras va a decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, porque en realidad todas esas cosas que según nosotros y nosotras decimos que son la voluntad de Dios y que vienen de arriba, en realidad son puras invenciones del ser humano para que la sociedad pueda funcionar. Y las leyes morales no son otras cosas más que inventos humanos que se crean para que vivamos la fiesta en paz y no nos matemos. Pero no tiene tanto que ver o no tiene nada que ver con una especie de que haya un orden cósmico. Esto va a ser la crítica de los sofistas. Sin embargo, va a venir Sócrates y Platón y van a intentar solventar o arreglar esta crisis, porque lo que hace Platón es que recupera o digamos crea esta noción de las ideas que están como en el topos Uranus, como en el cielo, por decirlo de esta manera, de la cual nos vienen todas las normas. Entonces, ya no estamos hablando como tal del orden del universo cósmico al cual tenemos que, de cierta manera, afiliarnos para actuar correctamente, sino que después de los sofistas llega Platón y dice, es que no es tanto ni el orden ni tampoco lo que dicen los sofistas. Lo que realmente pasa es que hay una idea del bien, hay una idea de la justicia. Allá en el cielo donde habita lo divino están las ideas perfectas de lo justo, de lo bueno, de lo sano, de todas esas cosas positivas, existen las ideas puras de eso. Pero existen allá en el otro mundo. Y en este mundo existen solamente los reflejos. Por eso, en este mundo, el bien siempre va a ser imperfecto, la justicia siempre va a ser imperfecta, pero actuar de manera correcta es intentar conocer siempre más, aunque jamás terminemos de conocerlas por completo, esas ideas puras, esas ideas perfectas de lo bueno y de lo justo, y tratar de acercarnos en nuestras vidas lo más posible a estas ideas puras. En ese sentido, de cierta manera, Platón intenta volver a fundamentar lo ético y lo moral en un absoluto, en esta ocasión va a ser en las ideas puras, para que lograr que el ámbito de lo social no se convierta en una cosa tan arbitraria como querían los sofistas, que fuera un invento meramente de las personas, sino que tenía un fundamento, tenía una razón de ser y eran estas ideas. Esto nos dice Buber va a fracasar, o sea, el proyecto de Platón va a fracasar, básicamente porque digamos, no llegó a cuajar, perdón, esto en el ambiente y más bien fue como muy débil, luego llegó el cristianismo y lo vamos a ver, ¿no? El segundo intento de fundamentar lo ético y lo moral en una experiencia más de índole religiosa es justamente la experiencia del pueblo judío, ¿no? Y aquí nos va a hablar Buber de primera mano, él siendo un judío. Y aquí nos va a plantear Buber que en el mundo hebreo ya no van a y aquí lo dice de una manera bien bonita y bien interesante. Dice, en el primer intento, el intento de los orientales y los griegos, provenía este esfuerzo de personas casi siempre aristocráticas, o sea, de clase alta, muy bien estudiados, y eran como las grandes culturas de la época, ¿no? Es decir, en la época eran los griegos, y en todo el mundo reconocía a los griegos, ¿no? Algunos imperios de la India, el imperio chino, o sea, eran como las culturas más fuertes, ricas, predominantes, las que crearon esto de lo cósmico. Sin embargo, dice Buber,
existió un pueblo de ganaderos y pastores, un pueblo en que en su origen fue nómada, un pueblo que huyó de la esclavitud de Egipto, que es justamente el pueblo de Israel, que también fundamentó el bien y el mal desde una experiencia religiosa, pero no ya cósmica, sino de aquel que creó el cosmos, que sería Dios mismo. Entonces, la diferencia entre el primer intento es que el primer intento se concentra en una cuestión más cósmica, de orden cósmico del universo, y la segunda, la del pueblo hebreo, se va a concentrar en cómo se relaciona con Dios, y en esa relación con Dios, que es el creador del universo entero, incluyendo las personas, la naturaleza y demás, digamos, vamos relacionándonos con ese Dios amoroso que nos plantea una serie no de reglas impuestas, sino que en la relación misma van saliendo modos. Y es por eso que aquí Buber nos cuenta de cómo para el pueblo de Israel, que es el pueblo santo, el pueblo sagrado, la ética y la religión van a ser una y la misma cosa, porque los 10 mandamientos no son meramente reglas morales, sino que también son lineamientos divinos. Y en ese sentido, el bien y el mal dentro de la religión judía va a ser una cuestión de experiencia tanto espiritual como ética, y ya no van a estar divididos. Sin embargo, va a llegar, dice Buber, el cristianismo. Y Buber va a leer al cristianismo no como una especie de herencia judía, sino más bien como una cosa que, como una tradición que se contaminó demasiado del helenismo, es decir, de los griegos, de Alejandro Magno, y que por lo tanto va a heredar uno de sus grandes males, que es justamente el individualismo. Entonces, a diferencia del pueblo judío, donde la salvación es comunitaria, porque es el pueblo el que se salva, no los individuos, es el pueblo santo, el pueblo sagrado, aquel que va caminando en su relación con Dios y se diviniza a través de eso. En el cristianismo heredado del helenismo, la salvación va a ser individual, dice Buber, y entonces comienza a surgir esta idea de la salvación personal, individual, que se va a ir extrapolando o haciendo cada vez más radical hasta llegar, por ejemplo, a la Reforma Protestante de Lutero, donde ya esto llega al máximo. Ya no se va a tratar tanto, y es el clásico pleito entre protestantismo y catolicismo. ¿Por qué nos salvamos? ¿Por la fe o por las obras? ¿No? El catolicismo dice que por una combinación de ambas, el protestantismo dice que solo con la fe. Esto también lo va a criticar Buber. Aquí habríamos que criticar un poquito a Buber, porque pareciera que Buber está leyendo solamente el cristianismo protestante y no toma en cuenta que, por ejemplo, en el catolicismo la salvación sí que es comunitaria, es de la iglesia entera, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, aquí nos tenemos que limitar, digamos, a lo que nos está compartiendo el propio Buber. Sin embargo, aquí dice, esto también entró en crisis. O sea, este esfuerzo del cristianismo y del judaísmo de fundamentar lo moral y lo ético en lo religioso volvió a fracasar por razones muy similares que el anterior, porque digamos que este esfuerzo también tuvo sus propios críticos, sus propios sofistas, los cuales también de cierta manera tenían críticas muy similares. Aquí Buber va a hablar de 3 autores, de Thomas Hobbes, de Marx y de Nietzsche. A Nietzsche ya lo hemos abordado, lo volvemos a repasar, pero antes habla de Hobbes. Básicamente Hobbes lo que dice es Homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Lo que nos dice Hobbes es que todo esto de que hay una moral escrita en las estrellas por Dios mismo es pura mentira, que en realidad el ser humano lo que le rige es la ley del más fuerte, y que por eso creamos contratos sociales, por eso creamos el Estado, para llevar la fiesta en paz, porque si no todos nos mataríamos. Sería la guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Después va a rescatar a Marx, y Marx lo que dice es que estas nociones de la moral y de lo bueno en realidad son invenciones de la burguesía, de los poderosos, para mantener a los débiles tranquilos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
los ricos y los burgueses dicen que hacer ciertas cosas es malo, pero porque no quieren que lo hagan, por ejemplo, los empleados, ¿no? Entonces dicen, tienes que ser obediente, tienes que ser manso, tienes que ser bueno, y eso es para mantener a los trabajadores tranquilos, sin huelgas, ¿no? Y eso es lo que dice Marx, que en realidad lo bueno y lo malo no es nada divino, sino que es una invención de los más fuertes para mantener oprimidos a los más débiles. Llega Nietzsche y de cierta manera dice lo contrario. Nietzsche dice que las leyes morales no son de Dios, eso concuerda con Hobbes y con Marx, pero dice que las leyes morales, sobre todo la moral cristiana, es la moral de los esclavos, es la moral de los débiles, que quiere rebelarse contra los fuertes, porque la moral de esclavos dice que hay que ser buenos, que hay que ser mansos, que hay que ser humildes como el becerro y no fuertes y violentos como el león. Dice Nietzsche, esto en realidad es una invención de los débiles para que los fuertes se mantengan un poco calmados y no lleguen a dominar de una manera tan rotunda. Entonces, esta sería la crítica de Nietzsche, que básicamente después Buber va a recuperar un poco de cómo el propio Nietzsche va a intentar, a pesar de su crítica, retomar esta fundamentación de lo ético en algo más allá de sí mismo, creando nuevos valores. Entonces, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, también dice que viva el superhombre, ¿no? El superhombre es aquella persona que ha vencido todas estas ilusiones de la moral de los esclavos y se enamora de la vida y crea sus propios valores, pero que son valores fuertes, no valores de esclavos, sino valores de la vida, valores que quieren mantenerse vivos, ¿no? Entonces son valores de los fuertes. En ese sentido, Nietzsche de cierta manera también como que vuelve a intentar fundamentar lo ético otra vez en algo como espiritual o algo como religioso, que sería esta idea del superhombre, pero fracasa, ¿no? Entonces, ambos esfuerzos, digamos, fracasan, tanto el griego, el oriental, como el judío y el cristiano, y lo que nos mantenemos ahora en día, dice Martin Buber, y con esto termina el capítulo, es una especie de nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Pues el nihilismo es el lugar donde nada vale, donde las normas morales ya como que asumimos que no tienen un fundamento religioso, ni trascendente, ni divino, sino que las reglas morales en realidad son invenciones humanas y que por lo tanto podemos caer en una especie de relativismo o por lo menos de nihilismo, que es como una especie de moral más de corte utilitarista, es decir, pues bueno, no me importa tanto si la moral o las leyes éticas vienen de Dios o no vienen de Dios, lo único que me importa es seguir esas reglas que me son útiles y que me sirven para vivir de una manera más sana, más humana. Punto, ¿no? Hasta allí. Y bueno, pues con eso terminamos este capítulo de religión y ética. Espero que les haya quedado más o menos claro. Si quieren que profundice en alguno de los puntos particulares de esto, por favor díganme. Y pues nada, les vemos la próxima semana con otro video de curso de Eclipse de Dios. Espero pues que estén muy bien. Les digo, si quieren comentar algo sobre cómo se sienten, adelante. Y pues seguimos en contacto. Hasta pronto y buenas noches.